Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este curso para ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Vamos a comenzar con nuestra respectiva oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Señor Jesús, en esta tarde queremos ofrecerte esta formación para que nos ilumines, nos des la sabiduría, el entendimiento y también nos des el don de poner en práctica todo aquello que venimos a aprender para que no solamente quede en un conocimiento y en una información recibida, sino que sea esto parte de nuestra formación integral para ser buenos servidores tuyos. Te pido que sigas bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos que el día de hoy se unen a esta formación para que puedas llenarlos de entendimiento, de bondad, para que puedan ser buenos servidores tuyos. Todo esto te lo pido a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a este curso para ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, un curso totalmente gratuito con la intención de que sean más personas cada vez las que se formen en nuestra fe católica. En este curso vamos a aprender lo que es la formación básica para ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión y les voy a pedir mucha disposición en esta atención al curso, ya que al final del curso les voy a dar las instrucciones de cómo se van a llevar a cabo las siguientes sesiones del curso. Entonces, disponiéndonos a esto, tengo por entendido que la mayoría son ministros extraordinarios y aunque no sean ministros extraordinarios, tenemos esta oportunidad de poder participar en el curso para aprender lo que es la formación básica con respecto no solo al servicio, sino también a lo que viene siendo la liturgia, cómo llevar a cabo la Sagrada Liturgia y de esta manera pues podernos disponer a prestar un mejor servicio en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Es muy importante que en este episodio, en este curso, podamos entender lo que vamos a ver. En este módulo les voy a explicar de manera general cómo exponer el Santísimo, cómo celebrar el bautismo de emergencia y cómo distribuir la comunión dentro de la misa y fuera de ella. Es importante que dentro de estos pasos conozcamos, ¿sí?, las partes importantes al celebrar, ¿sí? Antes que comencemos con la mera exposición del Santísimo, quiero comentarles el por qué surge el ministro extraordinario. Sé que muchos de ustedes ya tuvieron una formación previa a su servicio, pero no cabe más que decirlo, ¿sí? Decir cómo podemos retroalimentar lo que muchos de ustedes ya han tenido como formación en sus parroquias, ¿sí? ¿Qué es un ministro? Bueno, un ministro surge precisamente por esta necesidad, ¿sí?, de poner nuestra disposición y servicio en colaboración con nuestros sacerdotes, ¿sí? En ese sentido, nosotros vamos a ayudar, ¿sí?, a colaborar con el sacerdote en la distribución de la comunión, sobre todo fuera de misa, no dentro de ella. El ministro extraordinario surge porque no hay tanta abundancia en sacerdotes y necesitamos llevarle la comunión a nuestros hermanos enfermos. Entonces, sobre todo el ministro extraordinario surge para llevarle la comunión a los más necesitados, ¿sí? En este caso, a los enfermos y a nuestros hermanos ancianos, quienes no pueden ir a la parroquia directamente a vivir la Eucaristía. Entonces se les lleva a ellos la Eucaristía directamente a sus hogares. No todos los enfermos pueden recibir la comunión, porque hay casos especiales, ¿no?, donde el enfermo no está capacitado o a lo mejor nunca recibió la comunión, era protestante, tenía otra situación o a lo mejor es una persona que se
se pudo divorciar, a lo mejor vive a lo mejor actualmente en unión libre, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, hermanos, son cuestiones que debemos de ir conociendo, porque no todos los enfermos, o por el hecho de que esté enfermo, va a recibir la comunión. Entonces, también el ministro va a ayudar dentro de la Sagrada Eucaristía. ¿En qué momento? Pues a distribuir la comunión. Número uno, cuando hay muchas personas, ¿sí? Cuando hay muchas personas que asisten a misa, pues vamos a participar con ellos en este don, ¿sí? En este don de lo que es el darles la comunión. Entonces, ahí en ese lado no hay tanto problema, ¿sí? Eh, Número dos, ¿sí? Cuando el sacerdote no puede estar, ya sea que el sacerdote esté enfermo o esté anciano, pues nosotros vamos a poder colaborar con la liturgia de la palabra. Nosotros vamos a apoyar, ¿sí? al, al sacerdote en distribuir la comunión. ¿En qué otro momento? Bueno, cuando el sacerdote tiene otros compromisos pastorales, a lo mejor tiene un retiro, tiene otra misa de 15 años o de difunto, nosotros vamos a ir a ayudar igual de la misma manera a distribuir la comunión. Entonces, sobre todo vamos a ir a colaborar ahí donde el sacerdote no esté presente, pero con algunas normas específicas, ¿sí? Y dentro de esos servicios viene el cómo exponer el Santísimo en la hora santa, en la celebración del bautismo de emergencia y en la distribución de la comunión dentro y fuera de la misa. Dentro, pues en la celebración del domingo, y fuera de la misa, pues cuando vamos con nuestros hermanos enfermos a llevarles la comunión. Ahí es cuando llevamos la comunión a nuestros hermanos. Ahora, ¿cómo exponer el Santísimo Sacramento? Una de las cuestiones donde se enfrenta solo el ministro, solo y él, ¿sí? Porque normalmente, ¿sí? Cuando nosotros distribuimos la comunión, estamos dentro, ¿sí? Dentro de la misa, y el sacerdote es quien nos apoya, ¿no? No estamos como tal solos. O incluso cuando vamos a distribuir la comunión con un enfermo, pues no es como que no es tan difícil el llevarle la comunión al enfermo, porque por ese lado no es tan complicado el tema del rito de la distribución. Nos enfrentamos a un gran problema cuando nosotros ya solitos exponemos el Santísimo y tenemos que predicar la palabra de Dios. En ese momento viene la gran problemática. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cuáles son estas cuestiones? Bueno, ¿nosotros podemos exponer el Santísimo? Sí, claro que sí. Lo podemos exponer, ¿sí? Y debemos entender para qué es la exposición. En todos los cursos que doy para ministros extraordinarios, siempre les explico el sentido último de las cosas. No solamente es exponer por exponer, o dar la comunión porque sí, o darle la distribución de la comunión a cualquier enfermo. Hay que entender el por qué nosotros estamos colaborando con esta actividad. Entonces, entender la finalidad de la exposición es para adorar al Señor, pasar un momento con Él. Debemos entender que la exposición del Santísimo es para platicar con el Señor, para adorarlo, para pasar un momento con Él. Y de entrada, queridos hermanos ministros, quiero decirles lo siguiente. Evitemos esquemas de reflexión para hora santa que solamente nos llevan a leer y rezar. Porque muchos cometemos el error que, como tenemos miedo de predicar, que como tenemos miedo de hablar, como nos cuesta trabajo hablar en público, pues agarramos nuestro paquetito de hojas y solamente nos ponemos a leer. Y todavía asúmenle que no sabemos leer bien, no tenemos faltas de ortografía. Hacemos pausas donde no tenemos que hacer, ponemos acentos donde no los tenemos que poner o los quitamos, y esa lectura se vuelve monótona. De tal manera que leemos y leemos y leemos en la hora santa y las personas se duermen, ni siquiera se encuentran con el Señor, se distraen y no logramos el sentido de la hora santa. ¿Cuál es el sentido? Pasar un momento con el Señor. Entonces, la hora santa no solamente es para leer o rezar. ¿Se puede hacer? Sí, hay muchas prácticas espirituales que podemos hacer, pero no solamente se trata de eso, se trata de ayudar a las personas a encontrarse con el Señor en un momento de oración.
Se prohíbe la exposición solo para dar la bendición. Esto lo dice en la Sacrosanctum Concilium, que la exposición del Santísimo no solamente se tiene que hacer exponer solo para dar la bendición y reservar el Santísimo. No. La exposición del Santísimo se permite siempre y cuando las personas se van a encontrar con el Señor en un momento de adoración. Entonces ustedes van a tener este momento para exponer y acompañar a las personas en ese momento. Ahora, ¿puede haber hora santa en silencio? Sí. Simplemente al principio tienen que decir, hermanos, pues vamos a tener un momento con el Señor. Cada quien puede disponer a leer un libro espiritual, la Biblia, rezar el rosario en silencio, rezar la Sagrada Liturgia, la liturgia de las horas, etcétera. Cada quien. Y podemos tener esquemas ya previos, preparados para nuestros esquemas de oración, ¿sí? Pero la hora santa como tal no tiene un esquema litúrgico, es decir, no es como la misa. La misa tiene un esquema litúrgico donde hay un canto de entrada, una procesión, ritos iniciales, etcétera, que no se pueden omitir, no se pueden quitar. En la exposición del Santísimo sí tenemos algunas ideas de esquema, pero no siempre son iguales. Entonces, esta es la oportunidad que nos da exponer el Santísimo, pero eso no quiere decir que no tengamos que estudiar cómo hacer una hora santa. Entonces, vamos a ver paso a paso cómo se expone el Santísimo de manera breve. Es muy sencillo. El ministro tiene que ir y abrir el sagrario, se coloca la hostia en la custodia y se inciensa y se comienza con la jaculatoria de inicio. La incensación se va a hacer 3 de 3, 3 veces al centro, 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Algunos preguntan, ¿el ministro puede incensar? Claro que sí. El incensario no es un objeto litúrgico propio del sacerdote. De hecho, quien maneja el incensario es un monaguillo. Si ustedes han observado, los monaguillos son quien llevan el incensario. Y de hecho los monaguillos también incensan al Santísimo cuando el sacerdote expone el Santísimo, ¿sí? Lo incensan de frente cuando está dando la bendición. Y también los monaguillos incensan al momento de la misa. Después de las ofrendas se ponen de pie y los monaguillos incensan al pueblo de Dios. Los monaguillos incensan al sacerdote, ¿sí? Y a los diferentes ministros, el obispo, el diácono, etcétera. Entonces, el incensario no es propio del sacerdote, es también un objeto litúrgico que podemos ocupar los laicos, en este caso los ministros. Y para poder exponer el Santísimo vamos a incensar el Santísimo 3 de 3, 3 al centro, 3 a la izquierda, 3 a la derecha. Y así de rodillas, siempre se va a iniciar con esta jaculatoria, siempre, siempre. Después de este episodio, el día miércoles, para los que se inscriban completamente al curso de 3 sesiones, vamos a tener, ¿sí?, un documento que se les comparte propiamente a los ministros. Es una hoja que ya contiene como tal el acordeón, por así decirlo, de una hora santa. Por la parte de enfrente trae lo que es el esquema de inicio y por la parte de atrás el esquema de finalizar la exposición del Santísimo. Cómo inicia y cómo finaliza. Eso nunca va a cambiar. Esa hojita la van a poder imprimir y la van a poder enmicar. Así enmicada se la pueden llevar y dejarla ya en la sacristía de su templo, de su parroquia, y esa la van a utilizar cuando expongan el Santísimo. Y fácil, ahí va a decir los ritos iniciales y los ritos de conclusión. Y de ahí todo lo demás, el relleno de la hora santa, ustedes lo pueden diversificar con esquemas de predicación, reflexión, cantos, etc. Entonces, pero este material es exclusivo para las personas que se lleguen a inscribir al curso en las próximas sesiones. Entonces, bueno, viene la parte del inicio. ¿Cómo inicia? En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, responden, danos hoy nuestro pan de cada día. Ave, Dios te salve María, llena de gracias, responden Santa María. Gloria al Padre, al Hijo, responden y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esto se hace 3 veces y después de eso nos ponemos de pie o podemos hacer una oración de inicio. Señor, hoy ofrecemos esta adoración frente a ti para darte gracias, para pedir por nuestros sacerdotes, etcétera, ¿no? La oración inicial. Nos ponemos de pie o nos podemos quedar de rodillas. Lo ideal es ponernos de pie, escuchar el evangelio, reflexionarlo, meditarlo,
o tomar un tema propio para la reflexión de toda la hora santa. Durante la hora santa tiene que haber momentos de silencio, momentos de canto, momentos de reflexión. No toda la hora santa tiene que ser leer y leer o reflexionar y reflexionar. De eso no se trata. Recuerden, el sentido último de la exposición es para adorar al Señor y pasar un momento con Él. Debemos dejar a las personas que se encuentren con el Señor, porque no sabemos nosotros lo que hay en el corazón de cada una de las personas. Entonces es importante que abramos un espacio para que ellos puedan, ¿sí? Puedan ir a participar con sus penas, con sus problemas y que depositen todo eso en el Señor, ¿sí? Entonces, por favor, es importante que esto lo tomemos en cuenta. Como ya les mencionaba, el ministro puede incensar, sí. Puede hacer uso del incensario, incensando 3 de 3 para los momentos solemnes y 3 de 2 para las imágenes o incluso el evangelio. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esto para imágenes y el evangelio. Para el altar, para el santísimo, para el sacerdote cuando incensamos, siempre son 3 de 3. El ministro tiene que terminar la adoración de la siguiente manera, con una oración que dice: Señor Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos, te pedimos, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nuestras almas el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros no vamos a ser como el sacerdote, oremos, no vamos a alzar las manos. La postura correcta del ministro extraordinario es con las manos juntas. Este es el modo de oración propio del ministro extraordinario, ¿sí? Ahora, ¿qué actitudes deben evitar cuando nos toca estar frente al grupo de personas que se nos encomienda? Recuerden que nosotros somos líderes en nuestra iglesia. No solamente en la hora santa vamos a participar dirigiendo. Recuerden que el ministro extraordinario también le va a tocar predicar la palabra de Dios, dirigir una liturgia de la palabra. O es más, cuando te piden realizar un retiro, vas a estar al frente de un grupo de personas dando un mensaje, dando una reflexión. Entonces, para esto sirven mucho estos 3 puntos importantes. Número 1, valoren mucho la participación de cada persona en el momento de la reunión. Hay ministros que no respetan a las personas en el momento de la reunión porque, ¿qué significa valorar la participación? Valorar la participación es, primero, quitar a un lado mis miedos. No entiendo cómo hay ministros que llevan más de 2 o 3 años y aún no se abren a hablar en público y siguen con sus hojitas esquemáticas de oración. Las personas, hermanos, quieren encontrarse con el Señor y recuerden que el Señor te llamó a ti. Tú te conviertes al Señor y por lo tanto tú llevas a las personas a Dios con tu testimonio. Entonces las personas quieren escucharte, las personas quieren saber cómo te encontraste con Dios, las personas quieren saber tu testimonio, tu entrega, lo que te ha costado seguir al Señor. Por lo tanto, valorar la participación de los demás es voltearlos a ver y dirigirles unas palabras desde tu corazón y decirles lo que el Señor te está diciendo. Cuando tú no valoras la participación de los demás, te pones a leer y no los volteas a ver, no les das palabras de aliento y no respetamos entonces la participación de los demás. Es importante, número 2, que no expreses aires de grandeza como quien sabe todo, haciendo sentir a los presentes que son unos ignorantes, provocando que se sientan humillados. Esa es otra actitud, todo lo contrario a lo que le estoy diciendo. Hay algunos ministros muy temerosos, miedosos, y por otro lado tenemos a los ministros que son muy orgullosos, que expresan aires de grandeza, que se sienten más que los demás al estar en el altar, y tampoco debe de ser así nuestra actitud. Debe ser una actitud humilde, sencilla, pero cercana al otro. Que el otro sienta la presencia de Dios con nuestro testimonio, con nuestra persona. Las personas quieren escucharnos, no quieren escuchar oraciones estructuradas,
quieren saber lo que Dios ha hecho con nosotros y nosotros somos el testimonio vivo de que el Señor existe. Y número 3, debemos ser breves y complaceremos con el mensaje que estamos dando. ¿Qué significa ser breves? Que en el tema que desarrollemos no ser largos, no monótonos, no cansados, ¿sí? En alguna ocasión me tocó ir a ver a un ministro que lo invitaron a hacer una levantada de cruz en un novenario, ¿sí? Porque de momento también el ministro va a estar en estas actividades de prácticas espirituales. Y el ministro quiso tanto evangelizar en una levantada de cruz, fíjense, una levantada de cruz que normalmente es en una hora, el rezo del Santo Rosario junto con la levantada de cruz, más largo puede ser hasta de 1 hora y media, ¿no? Este ministro se llevó 3 horas y media realizando una levantada de cruz, ¿sí? Terminó de hacer el rosario. En cada misterio del rosario iba leyendo mensajes del Papa Francisco, ¿sí? De su carta apostólica al Evangelii Gaudium. Y luego el rosario tardó como 1 hora y media, 1 hora 40 minutos. Terminó y comenzó con la levantada de cruz, que se llevó como 2 horas en la levantada de cruz. Y en cada una de las partes del levantamiento de la cruz, con la cabeza, las manos, el corazón y los pies, iba dando un mensaje de reflexión como de 20 minutos o media hora en cada uno. Levantaban la cabeza, ven que en la levantada de cruz se levanta la cabeza, luego las manos, los pies, etc. Y se levantó la cabeza, se hace la oración de levantamiento, se hace un canto, y en eso el ministro empezó a dar un mensaje. Dice, tomen asiento, debemos de reflexionar en lo que podemos hacer con la cabeza, nuestro hermano enfermo, y se desviaba y se viajaba un montón en su mensaje, y no, hombre, o sea, fue pesadísimo y cansado. Y luego un levantamiento de cruz, hermanos, que es una práctica espiritual, ¿sí? Es una práctica donde, aunque podemos tener tintes de evangelización, o sea, podemos profundizar en la evangelización, no se tiene que ir uno perdiendo en la evangelización, porque ese no es el punto. Si quieres evangelizar a una persona y una persona se quiere evangelizar, para eso existen los grupos, el grupo bíblico, grupo de catequesis, de liturgia, ahí tienen que estar presentes, ¿sí? Y no se trata de alargar, decir, ay, bueno, las personas se van a convertir. O por ejemplo en las pláticas, me ha tocado en las pláticas presacramentales. Los ministros son a quienes los invitan a dar pláticas presacramentales, sobre todo de bautismo, de comunión, de confirmación. Y ministros que quieren dar pláticas de 3 o 4 horas, háganme el favor. No, no se van a convertir en una plática. Muchas de las personas que llegan a estas pláticas son personas que solamente van por el papelito, por el compromiso. Y aunque tú les digas todo, es más, les leas toda la Biblia, son personas que el próximo domingo no van a venir a misa. Cuando una persona quiere encontrarse con el Señor, va a haber algo en su vida que lo va a mover y va a estar ahí a las puertas de la iglesia tocando, pidiendo información para evangelizarse. Podemos evangelizar en las pláticas, podemos evangelizar en la levantada de cruz, en otras prácticas espirituales, sí, pero no tenemos que ser tan extensos porque esas personas posiblemente no van a regresar. No vale la pena estar perdiendo el tiempo ahí. Sí podemos evangelizar, pero no tan a detalle. En cambio, por ejemplo, ustedes, ¿no? Que son ministros que quieren formarse y que tienen el deseo, bueno, con ustedes vale la pena estar aquí 6, 8 horas evangelizándonos y qué gusto, porque tienen el deseo, aquí sí vale la pena. Pero cuando estamos hablando en prácticas espirituales, no vale la pena ser tan largos, extensos, cansados. Hay que ser concretos y al grano. Es importante que entendamos eso, hermanos ministros. Pasamos a un punto importante. Dentro de la liturgia, dentro de los actos que nosotros vamos a tener litúrgicos, hay algo que son los gestos litúrgicos, ¿sí? Dentro de estos gestos litúrgicos, pues nosotros vamos a expresar nuestra fe en Dios o a Dios. Toda la liturgia es un gesto de expresión de nuestra fe hacia Dios. ¿Y qué quiere decir esto? La liturgia, entre mejor se viva, pues es más bonita la expresión de fe hacia Dios. Sin embargo, va a haber algunas cuestiones que nosotros vamos a juzgar a lo mejor malas o erróneas, pero debemos de conocer algo muy importante que es la prudencia. Hay una regla de oro en la liturgia porque la regla de oro en la liturgia es que la liturgia es un acto comunitario, ¿sí? Entonces eso anótenlo muy bien.
En la liturgia hay una regla de oro que es que la liturgia es un acto comunitario. Cuando tú entiendas que la liturgia es un acto comunitario, entiendes el sentido de la expresión de la liturgia, ¿sí? Porque aunque hay posturas correctas o incorrectas, la idea es ir a la par de todos, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la distribución de la comunión, ¿cuál es la postura correcta para recibir el cuerpo de Cristo? Anteriormente, desde el principio de nuestras comunidades cristianas, a Jesús se le tenía que recibir de rodillas, porque la expresión a Jesús es una expresión de adoración, de reverencia, de respeto, ¿sí? Y es importante que en esta expresión nosotros podamos decirle al Señor, ¿no? Yo te adoro, yo creo que estás ahí, presente en la hostia consagrada. Sin embargo, con el paso del tiempo, ya no se pudo recibir a Jesús de rodillas. ¿Se puede? Sí, pero ¿por qué se cambia a la postura de pie? Por cuestión de práctica y de tiempo. Nuestros sacerdotes hoy más que nunca y desde siempre hemos tenido la necesidad de sacerdotes, ¿sí? Qué bueno sería que en cada misa tuviéramos 3 sacerdotes, ¿no? Qué bonito sería. Y que los 3 sacerdotes distribuyeran la comunión, que un sacerdote predicara, el otro concelebrara y el otro confesara. Qué bonito, pero en muy pocas parroquias tenemos a más de 2 sacerdotes, ¿sí? Y si hay 3 sacerdotes es porque la parroquia está muy grande y el domingo cada sacerdote se va a una comunidad. No se quedan en la misma. Pero qué bonito sería tener a muchos sacerdotes. Tomando en cuenta esta necesidad, sabemos que el sacerdote en un día celebra más de 3 misas, va con los tiempos, no puede estar, o sea, el tiempo es muy valioso en un día domingo. Entonces imaginen que si los fieles que en una misa normal a lo mejor comulgan 30 o 50 personas. Si esas 50 personas recibieran la comunión de rodillas, tendríamos que poner reclinatorios. Y en cada persona, solo tomen en cuenta el tiempo en que llega y se arrodilla, recibe la comunión y luego se pone de pie. Tal vez para 1 o 3 personas no hay problema, pero cuando ya hablas de más de 30 personas que llegan, se arrodillan y se ponen de pie, estamos hablando de un tiempo. Un tiempo que es muy importante para las personas que van a recibir la misa en la próxima hora. Si tú pierdes tiempo en una, ya le estás quitando tiempo valioso para las personas que van a recibir la Eucaristía en la próxima hora. Es muy importante. Entonces, la idea es que todos recibiéramos la comunión de rodillas. Pero viendo este caso, pues la tenemos que recibir de pie. Y acá lo importante es que si uno la recibe de pie, todos la recibimos de pie. Si una persona la recibe de rodillas, lo ideal sería todos la recibimos de rodillas. ¿Y qué mal se ven las personas que comulgan de rodillas cuando todos van de pie? Ustedes incluso podrían cometer ese error, ¿no? Porque dicen, es que lo ideal sería consumir el cuerpo de Cristo de rodillas. Estaría bien, ¿sí? Pero imagínense, si yo consumo el cuerpo de rodillas, ¿sí? Voy a romper con la liturgia. ¿Cuál es la regla de oro de la liturgia? Que es un acto comunitario, ¿sí? Si yo voy y me pongo de rodillas y todos están comulgando de pie, ese es un acto de rebeldía. Es un acto de que yo no quiero compartir con mi comunidad, ¿sí? Hay muchos casos que se presentan dentro de la liturgia, como por ejemplo las personas que dicen en voz alta cuando se eleva a Jesús sacramentado y cuando se eleva el cáliz, cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, tomen y coman todos de él, y se tocan las campanas. Hay personas que dicen en voz alta, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, como queriendo llamar la atención. Sí podemos decir esa frase, sí, podemos decir Señor mío y Dios mío, pero en voz bajita, en silencio, ¿sí? No tenemos que expresarlo en alto para que los demás nos vean, para que los demás se den cuenta que yo sí sé. Muchas veces la actitud de estas personas que dicen Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, es para hacer ver a los demás, es que ustedes no saben lo que significa. Yo sí sé lo que significa, porque yo sí estoy formado. No, no se trata de eso, hermanos. Se trata de que si tú ya sabes, bueno, dilo en voz bajita, no interrumpas al otro. Todos están en silencio, todos están de rodillas.
Entonces son actos muy importantes dentro de la liturgia, recordando que somos una iglesia y la iglesia es una comunidad, que le expresa a Dios esta fe, este amor en comunidad. Y vemos las posturas de pie, de rodillas, que la postura de pie es para la oración, de rodillas es un signo de penitencia y de oración intensa. La postura de estar sentados, que expresa tener poder y autoridad para enseñar como Jesús, pero también como los discípulos que se sientan a los pies del Maestro para escuchar su palabra y meditarla. Entonces, las posturas son al final esta expresión de fe a Dios en las diferentes modos, ¿no? De respeto, de adoración y de postración. ¿Cómo realizar la liturgia de la palabra? Otra de las cuestionantes que vive el ministro extraordinario. El padre me mandó a celebrar la liturgia, tengo que ir a celebrar una liturgia de un difunto para llevar la comunión. Bueno, es muy sencillo. La liturgia de la palabra es prácticamente la primera parte de la misa. Recuerden que la misa está dividida en dos partes, liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Nosotros no vamos a consagrar. Apenas estaba yo viendo un video del padre Millennial, no sé si lo sigan en YouTube, un sacerdote Millennials que sale en YouTube, y apenas vi un video, pero ya tiene un año ese video, de una ministro que está celebrando una liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote, pero está haciendo las oraciones del sacerdote. Esto es mi cuerpo, tomen y coman todos de él. Bueno, eso no lo podemos decir, hermanos. La liturgia de la palabra solo es la primer parte de la misa, desde que inicia la misa hasta el momento del evangelio, ¿sí? Todo eso es liturgia de la palabra porque es la palabra de Dios para que entiendan. Primera lectura, segunda lectura, salmo y el evangelio, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en caso de que a lo mejor no tengo todo el esquema de la liturgia de la palabra? Simplemente podemos llegar a dar los ritos iniciales, pedir perdón al Señor, leemos el evangelio, damos una reflexión, reflexionamos el evangelio, que es la parte central de la liturgia de la palabra, y podemos dar la comunión, ¿sí? Eso es la liturgia de la palabra. Escuchar y reflexionar la palabra de Dios y después recibir la comunión en ausencia del sacerdote. Entonces, esto quiere decir que en una liturgia de la palabra nosotros ya vamos a llevar el Santísimo consagrado, es decir, a Jesús sacramentado. No vamos a llevar las formas para convertirlas en el cuerpo de Cristo, porque nosotros no tenemos la consagración ni el don de convertir el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros simplemente vamos a ir a leer la palabra de Dios, dar una breve reflexión y distribuir la comunión. Y para ello vamos a leer el rito de la comunión, que comienza con fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre Nuestro, ¿sí? Luego el rito de la paz, presentamos a Jesús como el Cordero de Dios y damos la comunión, ¿sí? Ahora, vamos a ver paso por paso. Dice aquí que la paz del Señor esté con ustedes. Una de las cosas que normalmente entramos en conflicto son con las posturas y las frases propias del sacerdote. Cosas que no podemos decir, el Señor esté con ustedes, porque es un saludo propio de una persona consagrada. De hecho, era el saludo que Jesús ocupaba y que después va a ocupar San Pablo en las cartas paulinas. Todas las cartas paulinas van a comenzar con el Señor esté con ustedes o la paz de Cristo esté con ustedes, porque la paz es sinónimo de felicidad. Una persona que está feliz es una persona que está en paz. Por ejemplo, les voy a leer un ejemplo acá de las cartas paulinas, cómo comienza San Pablo escribiendo sus cartas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? En la carta a los Corintios, de Pablo, apóstol de Cristo, por decisión de Dios que lo ha llamado, nuestro hermano en la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿sí? Reciban bendición y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús el Señor, ¿sí? Y este saludo, ¿dónde lo escuchamos? En la misa. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Bueno, esta parte del saludo lo tenemos que omitir. Nosotros simplemente vamos a decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Comenzamos nuestra liturgia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, ¿sí? No puede besar el altar. El ministro no puede besar el altar. Besar el altar es un acto de veneración exclusivamente del ministro ordenado, diácono
sacerdote y obispo, ¿sí? La religiosa no lo puede besar, el seminarista tampoco, ¿sí? ¿Qué otra cosa no puede hacer el ministro? Extender las manos. Oremos. ¿Puede decir la frase? Sí, puede decir oremos. O la puede cambiar para que no sea ocasión de escándalo. Puede decir hagamos oración. En lugar de que digamos oremos, hagamos oración. Y juntando las manos en modo de oración, y vamos a pronunciar la oración colecta que se hace antes de las lecturas. Dios Todopoderoso, te pedimos que en esta celebración nos conceda la gracia de escuchar tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Sí? Sí lo podemos hacer, pero sin las manos extendidas. Sí se puede decir palabra del Señor, sí, cuando nosotros leemos el Evangelio, pero no podemos decir el Señor esté con ustedes. Simplemente vamos a decir, escuchemos hermanos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y hacemos las 3 cruces en la frente, en la boca y en el pecho. Y comenzamos a decir, en aquel tiempo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y al final decimos, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿en qué momento sí podemos decir la paz del Señor esté con ustedes? Cuando pasamos al rito de la paz, después de decir fieles a la recomendación del Salvador, decir el Padre Nuestro y terminar con el Señor Todopoderoso tenga, no, perdón, después de la oración del Padre Nuestro, vamos a comenzar con la parte del rito de la paz, donde vamos a presentar, ¿sí? Decir la paz del Señor esté con ustedes, o como hijos de Dios dense fraternalmente la paz. Esto lo podemos decir, ¿sí? Esto es como tal parte del rito de la paz. No estamos entrando en el saludo de el Señor esté con ustedes, ¿no? Simplemente estamos deseando esa paz. La paz del Señor esté con ustedes, o para que no sea ocasión de escándalo podemos decir la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Démonos fraternalmente la paz. Y punto. ¿Sí? Es muy importante. Y al final, en la parte de la bendición, no podemos dar la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, no. Esa es una bendición propia del sacerdote. Nosotros en una liturgia podemos decir, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con respecto a la parte de la bendición, hermanos, hay algunas ocasiones que los enfermos que se sienten muy mal, que ya están en peligro de muerte, pues nos van a pedir la bendición. Bueno, sí podemos dar la bendición, pero pongan mucha atención. La bendición que el ministro extraordinario puede dar es como la bendición que cada uno de nosotros le damos a nuestros hijos o a algún familiar. ¿Cómo le hemos dado la bendición a algún familiar muy querido? La bendición es en el nombre del Padre tocando su cuerpo, como la bendición que nos da nuestra mamá. Yo te bendigo, que te vaya bien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa bendición que significa bien decir, es desearle el bien a la otra persona, pero tocando su cuerpo. Entonces a un enfermo lo podemos bendecir tocándolo. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero tocándolo, pero no pronunciando la fórmula propia del sacerdote. La fórmula propia del sacerdote es, y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo, esa no, sino deseándole la bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso sí, se le puede otorgar a los enfermos o a alguna persona que nos vaya a pedir la bendición, sí lo podemos hacer. ¿Sí? Dentro de la liturgia de la palabra, pues ya vemos qué cosas podemos hacer, qué no podemos hacer. Otra cosa que no podemos hacer es la fracción del pan. Normalmente nosotros llegamos a cometer a veces este error que cuando exponemos a Jesús, cuando decimos después de la paz del Señor, decimos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nosotros podemos decir esa fórmula. Como lo estamos viendo en la imagen en pantalla, así tendría que presentar el ministro a Jesús sacramentado. Pero a veces nos confundimos porque vemos al sacerdote en la misa que fracciona el pan. Lo fracciona y así lo presenta. Bueno, esa parte de la fracción del pan es un momento exclusivo del sacerdote, porque el sacerdote que actúa en la persona de Cristo de manera plena por el ministerio puede fraccionar el pan.
Fue la acción que hizo Jesús en la última cena. ¿Qué hizo? Fraccionó el pan y lo dio a sus discípulos. El sacerdote, en este sentido, expresa con su ministerio la fracción, ¿sí? Porque el sacerdote se está entregando a sí mismo en el ministerio, ustedes no, porque ustedes eligieron una vida matrimonial o una vida fuera del ministerio. El sacerdote por exclusividad se entrega no solo en el pan, con su vida se ha entregado a la vida de la iglesia, y por eso es que el sacerdote solamente puede fraccionar el pan y presentarlo y diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Y ustedes, cuando vayan a visitar a un enfermo o incluso en la liturgia de la palabra, van a presentar también a Jesús: este es el Cordero de Dios, pero así, sin fraccionar. Nosotros no podemos fraccionar el pan, ¿de acuerdo? Entonces, esto que acabamos de ver son posturas propias del sacerdote. Aunque de momento nosotros quisiéramos hacerlas, no se puede, porque el sacerdote es el único que puede fraccionar el pan. Bueno, rápidamente me voy a ir directamente al grano porque el tiempo se nos acaba y tengo que explicarles cómo va a estar la dinámica del siguiente curso. Vamos a ver rápidamente el rito del bautismo, algo que muy pocas veces se nos explica a los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Bueno, resulta que el ministro extraordinario, al ser un ministro que apoya y colabora junto con el sacerdote, va a poder bautizar en modo de emergencia. De hecho, el bautismo emergente lo puede celebrar o lo puede administrar una persona incluso que no sea católica, ¿sí? Un protestante. Siempre y cuando las personas que van a recibir el bautismo, los papás en este caso, tengan esta disposición, o sea, que ellos permitan que se bautice por nuestra Iglesia Católica. Bueno, cosas que ustedes deben de saber previo al bautismo de un niño o una niña en peligro de muerte, ¿sí? Miren, muchas veces las personas que quieren bautizar en peligro de muerte lo hacen para saltarse algunos requisitos del bautismo propio. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, que hay que llevar y hay que ir a pláticas, que los padrinos tienen que estar casados, que hay que ir y dejar su donativo, que hay que pagar la misa. Bueno, todo este proceso se lo quieren saltar. Y hay algunas personas que, aunque no lo crean, tienen maldad en su corazón y dicen: bueno, voy a fingir que mi hijo, mi hija, pues está enfermo, malito, pues que lo vengan a bautizar de emergencia. Y ya después digo que se compuso y que me den mis papeles, ¿verdad? Mi boleta y todo lo demás. Y créanme que hay personas que a veces hacen mal uso de esto. Y si hay ministros que no están preparados, pues decimos: ay, sí, ya un bautismo de emergencia, sí, yo voy. No, hay que vivir el proceso. Primero, la persona que quiere bautizar en caso de emergencia tiene que acudir a la parroquia o hablarle a un sacerdote. Ya el sacerdote nos tiene que mandar a nosotros. Nosotros no nos podemos automandar. Tampoco en el sentido de los enfermos. Ya lo veremos en el siguiente episodio. Cómo administrar el tema de la visita con los enfermos. Porque hay quienes empiezan con 3 enfermos y después de un año ya tienen como 25 enfermos. Porque se les han acercado y le han dicho sí, 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 y sin autorización del sacerdote, que es mucho peor. Y nosotros nos creemos autoridad y decimos: sí, tráeme a tu enfermo o dime dónde vive y yo lo voy a ver. No, no se trata de cualquier enfermo, ¿sí? Porque el enfermo primero tiene que exponer su caso ante el sacerdote. A ver, ¿está bautizado? ¿Hizo su primera comunión? ¿Cuándo fue la última vez que recibió el sacramento de la confesión? ¿Sí? ¿Cómo está su vida? ¿Se casó? ¿Vivió en unión libre? Todo eso. Y ya si el sacerdote, a pesar de toda su situación, aunque haya estado en unión libre o divorciado, vuelto a casar, esas situaciones, si el sacerdote dice: yo doy permiso de que reciba la comunión, nosotros obedecemos. Es decir, nosotros colaboramos con el sacerdote. En ningún momento tenemos que brincar la autoridad. Y por eso es importante que veamos esto previo al bautismo, que la criatura esté realmente en peligro de muerte, que no sea un juego. Y tenemos que consultar esto con la trabajadora social, con la enfermera, la doctora que esté a cargo del niño o la niña. O sea, debemos de tener pruebas que realmente está en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque luego esto se presta a engaños para brincarse ciertos requisitos, ¿no?
que sus padres o alguno de los dos o quien represente a la criatura muestre indicios de quererlo bautizar. Si el padre o la madre no quieren que se bautice, pues no se bautiza, aunque esté en peligro de muerte, pero no se bautiza. El que tiene que autorizar y expresar ese deseo del bautismo son los papás, los responsables del niño o la niña. Si no quieren bautizarlo, pues no se bautiza, ¿sí? Tenemos que entender eso. Los responsables son los papás y debemos preguntarle a ellos. Ahora, hay otras cosas importantes con respecto a sus documentos. Aunque es un bautismo de emergencia, tienen que anotar los datos, revisar a qué parroquia pertenece, notificarle al párroco lo que les comentaba. Y si por la misericordia de Dios el niño se recupera y recupera la salud, deberán completar el sacramento en la parroquia, es decir, tendrán que ir un domingo, otro día, a terminar el sacramento y cumplir con todos los requisitos, ¿sí? No se trata de dejarlo así inconcluso, porque les repito, hay personas que por brincarse todo esto, pues dejan a un lado eso y dicen, bueno, ya está bautizado, se recuperó, ya no necesito tanto. Y luego pasan los años y regresan a reclamar la boleta del bautismo de un niño que ni siquiera se bautizó en la parroquia. Siempre se quedó así, entonces hay que tener cuidado con esto. Ahora, concluyo con estas dos formas sencillas de administrar el sacramento. Número 1, en el artículo de la muerte, es decir, cuando el peligro de muerte es inminente y el tiempo urge, es decir, ya está muy en peligro, está a punto de morir, el ministro tiene que llevar agua y derramar el agua sobre la cabeza del niño mientras se dice la fórmula del bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pronunciando el nombre con el que se va a bautizar el niño. Y se omite todo lo demás, no es necesario que hagamos todo lo demás, simplemente la fórmula de yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ministro va a usar agua natural, aunque no esté bendita, ¿sí? En ese momento se puede bendecir diciendo un Padre Nuestro y un Ave María, con eso el agua quedaría bendita, ¿sí? La segunda fórmula, que prácticamente viene siendo la misma, pero en esta va a ser un poquito más extensa. Si todavía hay un poquito más de tiempo, entonces hay que reunir a algunos fieles, los que estén ahí cercanos, y entre algunos ellos que pueda dirigir una breve oración, se usa el siguiente rito. Después de una exhortación, o sea, si nos da tiempo ahí podemos leer el Evangelio, dar una exhortación, una breve oración y la profesión de fe, ¿sí? De los padres. Vamos a decir también, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. La infusión con el agua, yo te bautizo, decimos el nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le bautizamos así con las tres partes. Una rociada de agua, segunda y tercera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando las personas presentes carecen de instrucción religiosa, el fiel que dirige recita en voz alta el símbolo de fe, es decir, el credo, y bautiza al niño seguidamente, tal como se ha indicado en el caso del peligro inminente de muerte. Estas son las dos fórmulas para bautizar. Simplemente, o sea, es algo muy sencillo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Son cosas que tenemos que ver. Bueno, hasta aquí voy a hacer una pausa porque el tiempo se nos ha acabado. Todavía hay mucha información que tenemos que ver conforme al tema de los ministros. Nos falta ver la predicación y proclamación de la palabra de Dios. Nos hace falta ver el tema del misal romano. Nos hace falta ver el tema de la visita a los enfermos y las diferentes formas de cómo podemos realizar la liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote, pero todo esto y más lo seguiremos aprendiendo en los dos siguientes módulos. El próximo módulo, tomen nota, será el próximo miércoles de 7 a 9 de la noche, miércoles 16 de julio, y el próximo viernes 18 de julio de 7 a 9 de la noche. En estos dos módulos vamos a concluir ya con un espacio más extenso de 2 horas cada uno, toda esta información muy importante. Ahora, hoy no me dio tiempo reflexionar un poquito más en el tema del por qué es importante aprender esto. No solo se trata de recibir la información, sino entenderlo, que lo tenemos que llevar a nuestros hermanos y compartirlo, no sintiéndonos más que los demás, ¿sí? Entonces es importante que tomen en cuenta la decisión que van a tomar. Ya lo dice el Evangelio, muchos son los llamados, pero pocos, no los escogidos, sino los decididos. El Señor quiere personas decididas. Yo los felicito porque hoy han tomado una buena decisión de formarse, a pesar de que tenemos otras actividades, para el Señor le estamos ofreciendo esto. Y yo quisiera invitarlos a que se unieran a este curso de manera formal en las próximas 2 sesiones que vamos a tener. Solamente los que se decidan a tomar este curso de manera extensa y profunda van a tener esta participación activa. Ya
Ya saben que el próximo curso pues tiene un costo. Solamente las personas que se inscriban van a poder acceder, ¿sí?, a este curso de manera formal. Espero que puedan participar ahí. Toda la información se las voy a mandar detallada en el grupo. Espero contar con su participación